momento estoy con el doctor Leonid Leca, director general de la ONG Socios en Salud. Doctor, ¿cómo está? Estoy equivocado, esto es para asustarnos, es complicado tener a 35.000 personas que no saben que tienen VIH. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en realidad esos son datos estimados, ¿no? Tanto el Ministerio de Salud como la Organización Mundial de la Salud hacen estimaciones de la cantidad de personas que podrían estar infectados con el VIH, ¿no? Datos oficiales hablan de 72.000 casos, pero podría ser un poco más, podrían ser 80.000. 80.000 que no saben que tienen VIH. 80.000 infectados y de ellos por lo menos la mitad. Hay estudios que hablan de 50%, de 60%, que no sabrían que tienen la infección. Entonces ese es un riesgo para la misma persona, porque si no tiene tratamiento puede tener otras infecciones agregadas, porque el VIH te baja las defensas, pero también para la comunidad en general, porque pueden estar esparciendo la infección a sus contactos, ¿no? ¿Y se ha podido estimar cuál es el sector que, digamos, está incidiendo este número? O sea, ¿quiénes son los que probablemente, si hablamos siempre todo de supuestos, son los que, digamos, tienen la infección, tienen el VIH y no lo saben? Claro, hay grupos especiales, hay grupos de riesgo, ¿no? Los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, ¿no? Son grupos que tienen alta prevalencia de infección con VIH. Pero también la población general, digamos, aquellas que no tienen conductas adecuadas, ¿no? Que no usan los mecanismos de protección, podrían estar afectados. Por eso siempre es importante, por ejemplo, que las gestantes, ¿no? Se hagan un descarte de VIH, porque hay que prevenir la transmisión al niño, ¿no? Hay otras infecciones que se agregan, por ejemplo tuberculosis, que es muy prevalente aquí en el país. Toda persona con tuberculosis tiene que hacerse el descarte de VIH porque podría ser la primera manifestación de la infección por VIH, ¿no? Doctor Leca, yo hace un año creo más o menos leí que el riesgo estaba más en las personas entre 14 y 24 años, o sea, en jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, porque estaban pues con sexo sin protección y la cosa era más diversión sexual que planificación y cuidarse. ¿Estamos en lo cierto? O sea, sí. Hay una mayor cantidad de gente que tiene más, digamos, mayor predisposición a infectarse de VIH en esas edades, tan peligrosamente en esas edades. Sí, eso es cierto, ¿no? El VIH en el país sobre todo se transmite por la vía sexual. El 97% de los casos. Hay un pequeño grupo que es por vía sanguínea o por la transmisión de la madre al niño. Entonces, los estudios que se han hecho demuestran que por lo menos el 50% de los casos de VIH en el país se infectan antes de los 21 años. Entonces es gente muy joven. Muy joven y cada vez está siendo menor, ¿no? Nosotros hemos hecho en Socios en Salud una investigación con adolescentes, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del Niño, por ejemplo, y hemos encontrado datos en niños que viven con VIH y adolescentes en tratamiento, datos bien interesantes. Por ejemplo, estos jóvenes, el 30% ya están teniendo relaciones sexuales y el 60%... ¿De qué edades más o menos? Son entre los 12 y los 18 años, ¿no? Hemos hecho un estudio, la mayoría de ellos, el 30%, ya están empezando a tener relaciones sexuales, y lo resaltante es que el 60% no usan ningún método de protección. Y eso es justamente a lo que yo quiero alertar a los que nos están viendo, nos están escuchando. Si usted tiene, digamos, hijos en esas edades y usted dialoga con ellos, ya no es un tema acá de que vaya a salir embarazada o que tenga que ver con algún tema de planificación familiar, es un tema de salud y el VIH puede ser mortal, ¿no es cierto, doctor? Entonces, conversamos con nuestros hijos para la protección y la prevención del VIH, sin contar un montón de enfermedades venéreas que también se pueden contagiar a través de la no prevención, doctor. O sea, es complicado el asunto porque hay muchos muchachos que ni siquiera deben tener conocimiento de que les puede pasar. Claro, por eso es importante, bueno, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud han puesto metas a los países para que empiecen a trabajar de forma más intensa. Una de ellas es que tenemos que llegar a encontrar a la mayoría de casos que no se sabe que tienen el diagnóstico, pero es la mitad. Tenemos que llegar, la meta, ojalá fuera 100%, la meta es 90%. Hay algo que nosotros los médicos conocemos, que es el 90-90-90. Hay que llegar a encontrar al 90% de los casos que tienen la infección, hay que por lo menos tratar al 90% de los casos que tienen la infección, y hay que por lo menos lograr que de los que están en tratamiento, el 90% tengan una carga viral indetectable. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento haga efecto y el virus en el cuerpo empiece a disminuir para que no transmitan, ¿no? Eso es muy importante porque es la mejor forma ahorita de prevención. No existe una vacuna, digamos, contra el VIH. Es un virus muy astuto, muta mucho, entonces todavía no hay estudios definitivos. Entonces la mejor prevención es
encontrar rápidamente a las personas jóvenes que se están infectando y que empiecen rápidamente el tratamiento. Como dije al inicio, para que ellos mismos eviten llegar a complicaciones, pero también para que sigan contagiando a otras personas. Espero sus llamadas en el 212-5353 y de provincia usted sabe que puede llamarme al 0800-24-802. Acá viene una discusión moral, ¿no es cierto, doctor? En el caso de los papás que no están de acuerdo en que sus hijos tengan preservativo, ni siquiera tengan relaciones sexuales, pero al no estar de acuerdo los hijos igual lo hacen. O sea, es un tema que no vamos a poder controlar por muy padres rectos y estrictos que seamos. Entonces yo me dirijo a usted, señor, usted que tiene hijos en estas edades, y si usted tiene diálogo sobre este tema, porque ya no es un tema de planificación familiar, de que vaya a salir embarazada mi hija, sino de que te puedes contagiar de VIH. Así es. Hay un tema moral que prevalece sobre este problema justamente, doctor. O sea, la gente es muy complicado convencerla para que planifiquen con prevención, que es el preservativo en el tema del VIH. Sí, o sea, hay mucho estigma alrededor de esta infección, pero lo claro es que la infección cada vez ocurre a edades más tempranas. Las personas, los jóvenes, empiezan sus relaciones sexuales. Ese es un dato realmente desolador, ¿ah? A edades más tempranas. Entonces, es importante que hayan paquetes de prevención, ¿no? En el Perú, uno de los problemas que tenemos es que no se le puede dar preservativos a un menor de edad sin permiso de los padres. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos eso para que los sistemas de planificación familiar lleguen a los adolescentes y se evite eso? A ver. Hay programas en Estados Unidos, por ejemplo, donde incluso se dan paquetes a los adolescentes para que se cuiden, ¿no? Uno dice, bueno, estás estimulando... No, estoy cuidándolo, mi hermano, claro. No lo estoy estimulando a que tenga relaciones sexuales, los estamos cuidando. Porque en la práctica hay un riesgo de que se infecte, ¿no? José de San Miguel tiene una opinión al respecto a la capital. ¿Tu opinión importa? ¿Cómo estás? Aló, buenas tardes. José, cuéntame, ¿qué opinas sobre todo lo que estamos discutiendo acá sobre esto el tema del VIH y que a tan temprana edad ya hayan personas contagiadas? Cuéntame tú. Lo que sucede aquí es que, bueno, puede haber toda la prevención del mundo, pero todo depende de la decisión de cada uno, ¿no? Y ahora bien, la decisión es bien difícil que la tome un muchachito, pues, menor de edad. Sí, pues. Si hasta los viejazos cometemos errores con respecto a esto o descuidos, la infección no es visible, toda vez de que tú ves una persona saludable, porque conozco muchas personas que tienen... Mi hermana trabaja con... no me acuerdo cómo se llama ese... o sea, les ponen un nombre, ¿no? O sea, creo que es código blanco. Y trabaja con ellos, pero tú los ves, o sea, son personas normales, o sea, no se distingue por fuera nada. Entonces hay muchas causas por las cuales, o sea, ellos mismos también a su vez infectan a otras personas, se reinfectan, como una oportunidad lo llegué a escuchar también de un médico especialista. Entonces todo esto conlleva a que se siga extendiendo, no sé si llamar también mal, ¿no?, con respecto a este diagnóstico, pero lo que sí deberían hacer es, porque hay muchas personas conscientes, porque se sabe que en los hospitales les dicen lo que es el significado de esta infección, que no es una enfermedad, y sin embargo estas personas, tanto hombres como mujeres, continúan teniendo relaciones riesgosas, sin preservativo, sin el cuidado debido, infectando a otras personas de las cuales tú acabas de hacer mención. O sea, ¿cuántos miles más habrán y van a ver que se continúan infectando? Muchas gracias. Ok, señor, muy amable por su reflexión. El señor lo tiene claro. El problema es que lo tengan claro los muchachos. Sí, lo que comenta es cierto, ¿no? Ahora, yo quería resaltar algo importante. Hay esfuerzos del Estado, del Ministerio de Salud, de cada vez más personas acceden al diagnóstico y al tratamiento. La semana pasada, el viernes, fue el Día Nacional de la Prueba Rápida. Sí, claro. De la prueba de VIH. Entonces, esta prueba se va todos los años, se ve como un espacio también de prevención para que más personas accedan. Sin embargo, no es suficiente. O sea, hay brechas. Nosotros, en Socios en Salud, que trabajamos muy de la mano con la comunidad, vemos que probablemente las personas que más requieren la atención médica son las que no llegan todavía a los servicios de salud, incluso en Lima, ¿no? En Lima puede ser, estoy cerca, pero no. O sea, para yo recibir el tratamiento, puedo ir a hacerme una prueba rápida a un centro de salud, pero si tengo VIH, tengo que ir al hospital. Entonces, si no tengo recursos a veces económicos, puede existir el Seguro Integral de Salud cubriendo la parte médica, pero si no puedo acceder por diversas razones o porque en algún momento no me trataron bien, entonces muchas personas se alejan, ¿no? Y en la comunidad es donde uno encuentra muchos casos que no reciben atención médica. Yo estoy seguro que nos están escuchando algunos muchachos que seguramente tienen el temor de haberse contagiado el fin de semana y dicen, y ahora no me cuidé, ¿cómo hago?
hay un periodo que se le dice el periodo de ventana, ¿no es cierto, doctor? Sí. Explíquele un poquito a los que nos están escuchando que no entienden básicamente en qué consiste. O sea, tú tienes la relación sexual, inmediatamente no sale en la prueba. O sea, la prueba lo que te diagnostica es unas proteínas que el organismo produce para defenderte contra el VIH, que se llaman anticuerpos. Ajá. Entonces, estos anticuerpos no se producen al día siguiente de la relación y que te infectaste. Demoran algunas semanas. Por eso se dice que durante un periodo de ventana de hasta 12, 13 semanas, si tú te haces la prueba, puede salir negativo, pero no significa que no tienes. Entonces, por eso se aconseja que si tienes alguna sospecha que has tenido una relación sin protección, ¿no? Que te hagas la prueba, pero luego de los 3 meses. 3 meses. Sí, aparte de los Se ha 3 meses. reducido, ¿no? Porque antes era de 6, tenía entendido. Sí, ahora, bueno, es 3 meses, ¿no? Ahora, si tú tienes conductas de riesgo frecuentes, sí tienes que hacerte periódicamente la prueba, ¿no? De repente una vez al año, ¿no? Y además de protegerte. Eres un loquito sexual. Si eres un loquito sexual, te tienes que hacer la prueba, ¿cuánto? ¿Al mes? ¿Mensual? No necesariamente, pero sí, o sea, hay factores que aumentan el riesgo. Por ejemplo, si tú tienes algunas otras infecciones, gonorrea, sífilis, clamidia, que clamidia, por ejemplo, es muy importante porque es la primera causa de infertilidad de las mujeres. Si tú tienes alguna de estas infecciones de transmisión sexual, el riesgo de VIH incrementa. Tengo a Lucy de San Isidro, doctor, permítame escuchar la llamada de ella. ¿Cómo estás, capital? ¿Tu opinión importa, Lucy? Bueno, muy preocupada, pero por el asunto de los odontólogos. ¿Los O sea, odontólogos? Sí, he tenido oportunidad de preguntarle al mío, ¿y cómo detectas o cómo haces para prevenir? ¿Cómo sabes, no, de que estás atendiendo a alguien con VIH? Y me dice, no sé. Ok, señora, es una inquietud muy importante, muy amable por su inquietud justamente. ¿Verdad, no? O sea, el odontólogo trabaja con, digamos, herramientas odontológicas que son las mismas, ¿no? Que no sé si se esterilizan con ese horno que tienen básicamente para esterilizar justamente y evitar infecciones. Explíqueme. Deberían. O sea, normalmente, bueno, esos procedimientos que pueden ser invasivos y puede por ahí haber una herida, ¿no? En la cavidad oral de las personas. Todas esas herramientas que usan, bueno, deberían ser descartables y las que sean reusables deberían esterilizarse. El riesgo debería ser 0. Lo que le han dicho a esta señora no es entonces exacto. Puede ocurrir. Lo más frecuente es que sea la transmisión a través de la vía sexual, a través de las transfusiones sanguíneas, o a través de las agujas que se rehusan. Cuando la sangre, el contacto con sangre es inmediato, ¿no es cierto? Así es. Muy improbable que te contagies por un odontólogo el VIH, doctor. Si es que usa materiales reusables y tiene los fluidos de la persona que atendió antes, sí. O sea, sí existe la posibilidad. Acuérdense que nosotros los médicos siempre hablamos de posibilidad. Ahora, yo quiero aprovechar la pregunta también para aclarar cómo no se transmite. No, por ejemplo, no se transmite por los cubiertos, no se transmite si yo voy a la piscina y me echo a la piscina con alguien. Por el baño tampoco se transmite. Por el baño. Besos. No. Con el beso, no. Salvo que alguien tenga una lesión en la cavidad oral y el otro tenga también tengo una lesión, o sea, claro, muy complicado. Sería bien improbable, ¿no? Pero normalmente no se transmite porque le presto mi polo a mi amigo que está sudado, ¿no? ¿Cómo que llegan a ese estimado, doctor, que calculan que puede ser 35.000 personas que no saben que tienen VIH? Sí, bueno, son estimados datos epidemiológicos de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos, a la transmisión de otras infecciones. Más o menos se estima que entre 3 a 7, la prevalencia, que es el número de casos por 1.000 habitantes, se estima que más o menos hay entre 3 a 5 personas con VIH. Y casos nuevos, se dice que por cada 10.000 personas se están infectando más o menos entre 5 a 7 personas. O sea, es una cifra estadística, netamente. Son cifras estadísticas, pero depende del grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, en gestantes es importante, como comentaba hace un momento, para prevenir no necesariamente, dato es importante, no necesariamente si tengo una mujer gestante con VIH, el niño va a nacer con VIH. Existe todo un protocolo de atención que si se cumple, lo da el Ministerio de Salud de forma gratuita, el niño debería nacer sano, la posibilidad es mínima. Sin embargo, a veces ocurren algunas brechas que rompen el sistema de salud y las gestantes, por ejemplo, se pierden. O sea, las gestantes va a un hospital, pero da a luz en otro hospital. Y como no se sabe, da a luz en condiciones normales, como cualquier gestante, y el niño, o le pueden dar de lactar, y también se puede transmitir, y el niño... O sea, nace ya con VIH.
El VIH en la transmisión de lo que es madre-niño puede darse la transmisión durante el embarazo, al momento del parto, que es donde hay bastantes intercambios de fluidos, o durante la lactancia. Entonces, ¿en qué momento? Y existe un protocolo justamente para evitarlo. Para evitar en esos momentos. Desde que reciba tratamiento la madre con medicamentos antirretrovirales, que el parto sea por cesárea, o que no le dé lactancia materna, sino se use fórmula. Pero en muchos ocurre que más o menos datos oficiales que hay un 30% de las gestantes con VIH que se pierden del sistema, ¿no? Entonces hay que buscarlas y acompañarlas para que cumplan estrictamente este proceso y evitar que los niños nazcan con VIH. Y eso es lo que justamente nos está pasando. Claro, en algunos casos no, porque por ejemplo, y tenemos niños. El asunto es que en la comunidad, como no se sabe, el VIH no te da muchos síntomas, sino lo que te da, los síntomas son las complicaciones. Tú puedes tener niños con diarreas a repetición, con neumonía, y muchas veces si viven en un cono, viven en un cerro, tú puedes decir, bueno, es por la insalubridad. Puede ser, pero a veces no pensamos que la causa es que sus defensas están bajas, porque tiene VIH. Y muchas veces hay niños que fallecen, causa de muerte, neumonía. Y no se sabe que a lo mejor tuvo VIH. Y cuando te pones a averiguar y le preguntas cómo está la mamá, cómo está el papá, yo siempre les digo a mis promotoras comunitarias con las que trabajamos en todo Lima, en Socios en Salud, es, si ustedes van a un cerro y ven a un niño huérfano a cargo de la tía o a veces de la vecina, pregunten dónde están los papás. Y si hay mucho temor por decirte dónde están, qué les pasó con ellos, pregunten un poquito más y traten de encontrar un dato. Si son jóvenes y se han muerto, sacando de lado el tema de violencia, el tema de accidentes, piensen en VIH y piensen en tuberculosis. Y miren a esos niños cómo están. Porque hay que hacerle descarte de estas dos infecciones, que son las que más matan en el mundo. Ok, doctor. César del Callao nos está esperando acá para conversar con nosotros en Capital. Hola, tu opinión importa, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto escucharte. Bien. Te felicito por el programa. Gracias. Está muy interesante. Gracias. Y un saludo al doctor. Más bien, me gustaría también que este tema influya más en el colegio, sobre todo en la parte primaria y superior, ¿no? Para que más adelante pues esto ya estén muy precavidos y saber cómo tratar este tema y evitar toda esta clase de infecciones, porque también hay que tener mucho cuidado en los hospitales, porque a veces negligentemente pues te hacen una transfusión y te ponen la sangre por error, ¿no? Sí, también ha sucedido. Y me gustaría también pues, que haga una supervisión, a ver cómo están los hospitales, si realmente están en buenas condiciones, cómo están los laboratorios. Ok, gracias por tu llamada, César. Esto es probable, ¿no? Es muy probable que se contagien en los hospitales con transfusiones. ¿Esto ha pasado en el Perú, doctor? Sí, han habido algunas denuncias, algunos casos que a veces salen a la luz, ¿no? Pero hay un protocolo que se cumple, cada vez es más estricto y cada vez es más difícil que ocurra eso. Sin embargo, a veces, como todo, se rompe alguna cadenita de toda la cadena. Y algo se hace mal. Y podría ocurrir, ¿no? El tema de educación en los colegios es muy importante, ¿no? Pero es que ese es un problema, doctor, porque hay un tema moral religioso que no permite llegar como se tiene que llegar a este sector de muchachos que tienen que estar informados, porque si estamos viendo que los que se infectan son nuestros muchachos, nuestros jóvenes, por desconocimiento, tienen relaciones sexuales a diestra y siniestra, por decirlo de alguna manera, y no saben, es evidente que tenemos que incidir ahí, pero por un tema moral, probablemente religioso, no se hace. ¿Cómo se puede ir contra eso, doctor, en el Perú? Dígame usted, ¿qué solución podríamos encontrar? Sí, hay varios espacios, digamos, donde se puede trabajar, ¿no? Uno es la escuela, pero el otro es la misma comunidad, ¿no? Y los mismos jóvenes, o sea, hay que hablarles a ellos en sus lenguajes. Nosotros, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Socios en Salud, tenemos un programa, pero ya para los niños y adolescentes que se han infectado. Y estamos formando pares, o sea, aquellos jóvenes que ya han entendido y que tienen que tomar el tratamiento y es de por vida, están enseñando a los nuevos pacientes, a los nuevos jóvenes, que a veces no quieren tomar porque se ponen rebeldes. Claro. Ya quieren, o sea, es complicado realmente. Muchos de ellos nacieron infectados, entonces ellos dicen, bueno, yo no tengo la culpa. O sea, ¿y qué? ¿Les da ese espíritu revanchista de contagiar el virus? No. ¿Les puede dar? ¿Se ha visto casos? Hay casos de jóvenes, y es entendible, de adolescentes que reniegan, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a tomar algo de por vida? O sea, y encima me siento bien, pero se siente bien por la medicación. No, o sea, yo no tuve la culpa. O sea, a mí me contagiaron. Es difícil, porque además son jóvenes que quieren tener una vida normal como cualquier otro, quieren tener relaciones sexuales, tenerla enamorada, y lo pueden hacer. Entonces hay que explicarles
que lo pueden hacer, pero tienen que tomar el tratamiento para que no tengan la posibilidad de ellos de enfermarse de otras cosas y no tengan la posibilidad de infectar también a otras personas, ¿no? Pero es un tema bien difícil. Bien complicado. Me dejó con una duda, doctor, antes de recibir la llamada. Un cero positivo, un paciente de VIH tomando retrovirales ya no contagia con relaciones sexuales normales, no. No, la posibilidad es mínima. O sea, si yo tomo mi tratamiento antirretroviral, que nosotros le llamamos el Targa, y lo tomo de forma correcta, adecuada, todos los días, en mi sangre la cantidad del virus es bajísima, casi nosotros le llamamos indetectable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad de transmitir también es más poca, difícil, ¿no? Entonces no, por eso que si las madres, por ejemplo, se les aplica este protocolo, no lo transmiten al niño. Entonces, es sumamente importante que no dejen de tomar. Pero ¿qué pasa? Dejo de tomar un día, 2 días, 3 días, ya 15 días, y ahí es donde el virus nuevamente comienza a reavivarse, digamos. Ok, tengo llamadas. Acá Hugo de Los Olivos. ¿Cómo estás, Capital? ¿Tu opinión importa? Hola, Quique. Buenas tardes. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué opinas? Mira, lo que estamos conversando acá, de verdad que me pone medio con los pelos de punta. ¿A ti? No sé. Cuéntame. Sí, que cualquiera, ¿no? Cualquiera. Es un tema, es una enfermedad mortal. Justamente por ese tema quería preguntar al doctor, ¿cómo van los avances por la cura de esta enfermedad, no? Si realmente hay posibilidades en el corto, largo, mediano plazo de encontrar una cura. ¿Y cuál sería un escenario en caso que hubiera una cura, no? Imagínese que el SIDA se curara. En un escenario donde había la promiscuidad por todos lados. Y ya se sabe que no se van a morir con el SIDA. Pero es un escenario prácticamente terrorífico, ¿no? Ok, sí, bueno. Depende de cómo lo veas. Para algunos sería un festival sería esto si hubiera una cura. Pero doctor, el tema de la cura, no se ha avanzado todavía mucho al respecto, ¿no? Se ha hecho bastante investigación. Hay posibles candidatos a vacunas. El problema es que ese es un virus. Y es virus que cambia mucho, que mutan bastante. Es como de la gripe. No existe una vacuna, sino nadie se varía de la gripe. Lo mismo es con el VIH, ¿no? Ahora, por eso es lo que se ha avanzado y lo que se está orientando en ese momento más es en el tema preventivo. Tanto en el tema de educación, pero también en el tema de a los que están infectados, ¿cómo hacemos para que no contagien? Diagnosticarlos rápido, o sea, prontamente, y no haya esa brecha de que hay un montón que no saben. Tratarlos, ¿no? Oportunamente para que ellos no se infecten y no contagien al resto, y el asunto es el tema preventivo y educativo para que no tengan esta carga viral y no contagien a otras personas, ¿no? Ok, yo para cerrar nada más quiero comentarle a quien en estos momentos nos ha escuchado, nos ha visto y cree que ha tenido alguna actividad sospechosa, tómelo con calma, espere su periodo de ventana y hágase la prueba, que es lo mejor, ¿no es cierto, doctor? Puede acudir a cualquier centro de salud, o sea, existen más de 2.500. Porque en estos 3 meses terminas asustado, como nos ha pasado a varios, ¿no es cierto, Quique Montenegro? Claro. Nos ha pasado. Claro. No diga que no. Es un tema de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de los adultos, de hacerles entender a nuestros hijos que es un tema importante, por ellos mismos, pero también por su comunidad en los que ellos se desempeñan, ¿no? Ok, doctor Leonid Leca, muy amable por la entrevista y gracias por darnos unos datos y algunos tips que son importantes pues, para los jóvenes, ¿sí? Ok, muy amable. Gracias, muy amable.